entre tanta tristeza. Yo soy entre tanta pobreza. Yo soy bendición. Entre tanta religión. Yo soy Cristo. Entre tanto rencor. Yo soy perdón. Entre tanta muerte, yo soy vida. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Abre la puerta de tu mente y de tu corazón. Escucha el sonido que restaura y sana tu interior. Son las melodías del cielo cuando habla tu Señor. Cuando habla tu Señor. Cuando habla tu Señor. Muy buenos días para todos los fieles que madrugan hoy sábado 17 de diciembre para participar de este programa El Jardín Musical, transmitido nuevamente desde Francia. Y bueno, como siempre, para a partir de una experiencia musical, traer una enseñanza espiritual que sea aplicable a la vida diaria de cada quien. He venido presentando la experiencia musical de varios de los músicos que conforman la Orquesta Arca. Por ejemplo, el maestro Francisco Romero, que es el pianista y director, productor, y también de Camilo Carvajal en la guitarra acústica, Andrés Carantón en el bajo, Luis Carlos Guzmán en la guitarra eléctrica, y pues hoy otro músico más de la Orquesta Arca, que ustedes pues lo han visto también en los videos de las alabanzas interpretando su instrumento. Quiero contarles una pequeña historia. Del año 96, en julio, llegamos con el hermano Alfredo en un viaje misionero a la ciudad de Bucaramanga y empezamos a hacer reuniones en la casa de la hermana Marta Rueda. Allí a esa casa, en esa época llegó Javier Esguerra, empezó a congregarse allí con nosotros. Posteriormente, en septiembre, ya estábamos congregados en la sede de la Concha Acústica, que algunos de ustedes conocieron en esta ciudad. Pasado el tiempo, pues llegó otra hermana a reunirse allá, Nora Castillo, y bueno, ellos se conocen allí y pues pasado el tiempo y fruto de esa relación, pues nace en la iglesia o en el seno de la iglesia un niño que pues desde temprana edad muestra su vocación hacia la música. Ingresa posteriormente a la Escuela de Artes de Bucaramanga con enfoque en guitarra eléctrica y luego pues a la Universidad Industrial de Santander a hacer su licenciatura en música con énfasis en guitarra clásica. Continúa sus estudios en bajo eléctrico con énfasis en jazz. En la universidad también se forma como educador y también estudia el instrumento de contrabajo y bajo eléctrico enfocado a música clásica y músicas modernas. Realiza también cursos intensivos como músico de sesiones de grabación, cursos de composición y arreglos de jazz e improvisación. Actualmente hace parte de proyectos de son cubano, folclore colombiano y latinoamericano, jazz, y tiene un proyecto personal con sus propias composiciones. Y así que, pues con ustedes, nuestro hermano Santiago Esguerra. Él nos va a contar
algo acerca de su experiencia musical y posteriormente nos va a deleitar con una interpretación musical bastante particular, pues lo va a hacer con 3 instrumentos. Así que estemos atentos y disfrutemos de esta nueva experiencia en el jardín musical. Muy buenos días para todos, hermanos, un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Estoy muy contento y muy agradecido por poder ser parte de este espacio, de este jardín musical, y compartir con ustedes un poco de lo que ha sido mi experiencia musical desde mis inicios con la alabanza y lo que ha sido mi vida universitaria también, y de a poco mi vida profesional. Bueno, mi relación con mi primer instrumento empieza más o menos a los 7 años, con mi papá, que me enseña mis primeros acordes en la guitarra, y empiezo a aprender algunos cánticos del libro de los Salmos, y también cánticos que escuchaba en las asambleas, y fue todo un primer proceso de aprendizaje, hasta donde recuerdo, bastante rápido y natural. Y creo que eso se da también porque la música ya estaba muy presente desde antes del instrumento. Siempre en mi casa estaban muy presentes los cánticos y sonaban, y bueno, yo los disfrutaba, ¿no? No solo sonaban, sino que me gustaban bastante, y por eso creo y siempre he creído que tuve la fortuna de poder encariñarme muy fácilmente con la música, con el instrumento, y empezar a aprender. Y como digo, pues mi primer método de guitarra fue el libro de los Salmos, y trataba siempre de aprenderme los cánticos que más podía, los cánticos que escuchaba, y los que no también, los que no conocía, los que de pronto no se interpretaban en las asambleas ya por diferentes cuestiones. Buscaba algún hermano que lo tocara para mí, o mi papá, y fue todo toda una primera etapa muy especial para mí también, porque siento que la música llega a mi vida de todas las maneras en las que pudo llegar, de la manera más privilegiada para mí y más pura, porque la conozco directamente desde la mano del Señor, con sus alabanzas, con mi familia presente, con hermanos de los patios que estaban también presentes, y yo admiraba y apreciaba un montón. También recuerdo que el hermano Eric estaba llegando por esas épocas a la localidad de Los Patios, y por supuesto para mí fue una motivación muy grande el poder tenerlo tan cerca, el poder verlo con su guitarra cada sábado. Fueron como cosas que facilitaron un poco para mí ese proceso de enamoramiento con la música y el instrumento, ¿no? Y más allá de todas las cosas técnicas o interpretativas, o todo esto que uno aprende con el instrumento en mano, para mí fue muy importante una cuestión en específico fuera de la relación con el instrumento, y fue el hecho de poder estar presente en espacios tan importantes para mí como lo eran la alabanza en cada asamblea sabática, o en cada COE, o en cada reunión de líderes, o en cada devocional, en cada espacio donde estaba presente la alabanza. Siempre tengo el recuerdo de entenderlo con mucho respeto y con mucha disposición, con mucha concentración, y esto es realmente fundamental para el desarrollo de mi vida musical, porque eso forja mi manera de ver y de entender la música, de saber que no es algo como para tomar a la ligera, ¿no?
de entender que la persona que está allí con su herramienta, llámese guitarra o piano o voz o pandero o lo que sea que esté interpretando, tiene la gigantesca responsabilidad de comunicar algo, ¿no? De llegar a un corazón y de tocarlo, y como dije, para mí es fundamental esto porque más allá de la alabanza, en el resto de mi desarrollo musical me permitió contar con una sensibilidad importante para mí, y creo que importante para la música en general, porque hay veces que uno se puede encontrar con colegas que carecen de pronto un poquito de esta sensibilidad porque simplemente de pronto no ha habido ese interés por desarrollarlo, y eso en algunos casos hace que la música sea un poco vacía, y eso es un problema, porque si la música no tiene la carga que debe tener, no comunica el mensaje que debe comunicar, ¿no? Entonces, pues a raíz de esa experiencia que yo tuve de pequeño, he considerado, a medida que voy entrando más en este mundo y aprendiendo más, que definitivamente hay un factor indispensable para cualquier músico, y digo yo que el más importante, y es la musicalidad, que es una cuestión que se habla mucho dentro del espacio musical, dentro del mundo de la música, pero no se habla mucho de eso fuera de ella. Y la musicalidad es un sentido que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y el universo, porque la musicalidad es el ritmo cardíaco de cada uno de nosotros, es el paso de las estaciones, es el movimiento de la tierra. Es cuando tú escuchas atentamente al hermano Alfredo, por ejemplo, y puedes ver la musicalidad que contienen sus palabras y sus silencios, y cómo casi que parecen líneas melódicas, porque hay una coherencia en su discurso y en su palabra muy musical, ¿no? Y en la música este concepto se define como la capacidad de oír y comprender e interpretar piezas musicales, leyendo correctamente lo que la pieza quiere decir, ¿no? Identificando dónde está el clímax de la canción, identificando dónde se puede ser agresivo o dónde se puede ser delicado, todo dependiendo de lo que pida la música, ¿no? Tener una lectura muy ligada a lo que se quiere comunicar con la pieza. Entonces, pues por fortuna para nosotros los músicos estamos obligadísimos a desarrollar este sentido, pero como les digo, es un sentido propio de todos, y por esto tenemos la oportunidad de contar con él y de desarrollarlo. Y para mí esto ha sido quizá el punto clave de todo mi desarrollo musical, porque muchas de mis decisiones, no solo en una tarima, no solo en una asamblea, no solo en un trabajo, sino en mi vida en general, se han visto un poco afectadas por este sentido, ¿sí? Y como decía, al no ser algo estrictamente relacionado con la música, pues podemos utilizarlo en demás áreas de nuestra vida, y desarrollar esa capacidad de leer y de interpretar de la mejor manera las diferentes situaciones que nos pueden ocurrir, a través de toda esa sensibilidad y de todo esto que les hablo de este sentido. A mí me gusta mucho relacionarlo con el discernimiento y con la osadía, porque, bueno, digamos, en lo musical
por poner un ejemplo, en un espacio donde hay un solista y hay una base acompañante, tanto la base como el solista deben estar supremamente atentos y con los oídos bien abiertos a todo lo que está sucediendo, y tener una comunicación entre ellos en ese tiempo real, ¿no? Para que la música fluya y suene. Y todo esto se da a través de discernir lo que va sucediendo, de entender en qué momento tocar X nota, o mejor hacer un silencio, o en qué momento, si eres acompañante, en qué momento el solista está llegando a su momento de clímax, para crecer con él también. Y por eso es importante que el oído esté muy afilado, porque de esa manera puedes tener una buena lectura de lo que sucede a tu alrededor, pero también puedes estar escuchando lo que sucede dentro de ti y utilizar tus emociones a tu favor, ¿no? Y no en contra, como a veces puede suceder. Por eso hablaba también de la osadía, porque creo que es una herramienta que uno puede llegar a malinterpretar, y siento que está muy inmersa en esto de la musicalidad, porque después de tener una buena lectura de la situación en específico, llámese espacio musical o llámese como sea, en cualquier cosa de nuestra vida, pues puedes atreverte y ser osado y utilizar esto a tu favor y canalizarlo con lo que sientes y de repente tener un buen resultado, ¿no? A mí me ha pasado que a veces siento que debo tocar algo y lo hago y me va muy bien, y de repente le suma positivamente a la pieza, pero también me ha pasado muchas veces que tergiverso el mensaje por una mala lectura de lo que estaba pasando, y por el contrario se le resta un montón de cosas a la pieza por esa mala interpretación, ¿no? Entonces creo que ahí también está lo interesante del asunto y el desarrollo de esta herramienta, en también controlar nuestras emociones para que salga de ellas lo mejor y podamos usarlas a nuestro favor, ¿no? En mi vida espiritual he tratado de poner esta herramienta de la musicalidad en práctica y tratar de estar siempre con los oídos muy abiertos a lo que el Señor me quiere decir, y poder interpretar correctamente los diferentes sucesos que pasan en mis días. Y muchas veces no me ha resultado, muchas veces me he podido sentir un poco forzando la cosa también, sin mucha naturalidad, sin mucha musicalidad, pero muchas otras veces el resultado ha sido bellísimo para mí. Como les decía hace un rato, mi primer instrumento fue la guitarra y fue mi instrumento principal durante muchos años, la guitarra acústica específicamente, y de repente una vez en los patios no había bajista y me corresponde a mí cubrir ese puesto, y es la primera vez que yo me encuentro con el bajo eléctrico y toco allá unas 3 asambleas, porque justo por esas épocas nos mudamos con mi mamá para Bucaramanga y llegamos acá, y por supuesto me comuniqué con el hermano Francisco Sánchez y todos los hermanos pertenecientes al grupo de alabanza de aquí, y me cuentan que no hay bajista, que necesitan bajista, y yo había medio calentado motores en esas 3 asambleas que pude tocar el bajo, y llegué acá a Bucaramanga a asumir ese rol de bajista, ¿no? Seguía con mi guitarra acústica también y tocaba, pero empecé a conocer el bajo, y sin embargo seguía siendo algo muy lejano para mí, tanto que incluso entré a la universidad a estudiar guitarra clásica, y estuve allí
un par de semestres, pero por una serie de situaciones que empiezan a abordar mi vida, tomo la decisión de cambiarme de instrumento en mi carrera a contrabajo y bajo eléctrico como mis instrumentos principales. Y por supuesto tengo mi guitarra siempre y la tengo aquí al lado y la uso un montón, pero sí es cierto que hay en la vida profesional una importancia en cuanto al instrumento principal. Y fue todo un encuentro que yo tuve muy natural desde esa primera asamblea en los patios donde conocí ese instrumento, y de repente fue llegando a mi vida y luego recibo un regalo increíble y maravilloso de parte del Señor que me permite continuar con mis estudios de este instrumento. Y para mí ha sido una muy buena decisión tomada, porque creo que pude interpretar de manera correcta todo lo que empezó a suceder y seguía sucediendo con respecto a esto, ¿no? Y eso es un poco lo que he podido concluir y aprender en mi vida musical, hermanos, en mis años en la alabanza, desde mis inicios, como les contaba, hasta tiempo después que tuve la bendición de liderar musicalmente el grupo de la localidad de Bucaramanga, y luego el poder ser parte de Arca, que fue un sueño cumplidísimo para mí. Y bueno, hermanos, quiero invitarlos también a que no dejen de tener esta experiencia de tomar un instrumento y aprenderlo, porque además de toda la disciplina y paciencia y estas cuestiones tan importantes que nos permite desarrollar, también podemos ejercitar esta herramienta de la que les he hablado hoy, de la musicalidad, y afilar nuestro oído para ejercitar nuestra escucha. Estamos un poco acostumbrados a no escuchar muy bien porque vivimos en una sociedad culturalmente muy ruidosa. Todo el tiempo nos rodean cantidad de sonidos y está bueno ejercitarse para escuchar realmente lo que debemos escuchar. Y bueno, hermanos, un muy muy fuerte abrazo para todos ustedes. Nos veremos pronto.
Acabamos de escuchar esta extraordinaria interpretación de Santiago Esguerra con 3 instrumentos, uno llevando la melodía de la canción, otro acompañando con arpegios y otro haciendo las veces de bajo con el contrabajo. Está interpretando, para quienes pudieron percatarse de ello, la canción Tuya es la alabanza, cuyo autor es el hermano Nemesio Dávila. En la orquesta Arca, pues cada quien es un músico en particular con su instrumento, con su talento, con su aporte musical y creativo. Pero miren ustedes que se conforma una misma agrupación, una unidad musical, que al unirse en conjunto, pues aunque hay una particularidad en cada quien, se forma una sola pieza musical, de forma tal que pues todos son deleitados escuchando una pieza que está conformada por varios instrumentos musicales, pero todos van armonizando entre sí. Entonces, de esa manera, pues cada quien, y tú que me escuchas, tienes tu talento, tus dones para aportar a la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es tu parte? ¿Estás desarrollando ese don y ese talento? ¿Estás participando ya activamente de esa edificación de una manera o de otra? Esa es una primera reflexión que podemos obtener en esta mañana. Ahora bien, para alcanzar una meta, como por ejemplo ser músico de la Orquesta Arca, pues se requiere un deseo, pero además eso se traduce en una decisión que también se expresa pues en acciones que permanecen en el tiempo, es decir, hay una disciplina, hay una perseverancia, hay un enriquecimiento permanente, hay un desarrollo permanente, hay un esfuerzo, hay una dedicación, hay horas de ensayo, hay sacrificio, muchas cosas que te van llevando más y más a la meta que quieres alcanzar. Entonces, ¿cuáles son las metas en tu vida que quieres alcanzar y en tu vida espiritual? Y para ello pues tienes que hacer ciertas cosas para alcanzarlas. No basta el simple paso del tiempo perteneciendo, digamos, a la iglesia o escuchando en la nube solamente, sino que tú tienes que tomar acciones y poner en práctica la palabra para que avances hacia esa meta que es del supremo llamamiento de Dios. Y bueno, nuestro hermano Santiago también hablaba de la musicalidad, ese sentido de sensibilidad creativa. Entonces, ¿cómo te mueves tú en la corriente del Espíritu? ¿Eres sensible a la voz de Dios y tomas las decisiones asertivas frente a las situaciones que se te presentan en el diario vivir para que esas acciones repercutan en la gloria de Dios, en tu crecimiento espiritual, en la edificación de quienes te rodean? ¿Estás dando luz? ¿Estás dando vida? ¿Cómo estás contribuyendo en esa gran orquesta que Dios está conformando y en esa obra que Él está gestando y que tú eres parte de ella? Y bueno, estas reflexiones les dejo en esta mañana. Muchas gracias, Santiago, por tu participación y hasta el próximo Jardín Musical. Nos vemos esta noche en la asamblea para disfrutar de la palabra que nos alimenta espiritualmente. Un abrazo para todos. Abre la puerta de tu mente y de tu corazón. Escucha el sonido que restaura y sana tu interior.
melodías del cielo